¿Qué tal, chicos? Bueno, aquí estamos otra semana más y vamos a charlar hoy con alguien muy interesante, como siempre, porque al final todo el que viene aquí es interesante. Claro. Está feo que lo diga yo, pero es así. Y viene Jorge Astiaro. Mentalista, ¿Quién es Jorge? Claro. mentalista e hipnotista. Mentalista y Flipas. hipnotista. El tío es una máquina, se dedica a hacer shows todos los domingos en un teatro, en el Teatro Maravillas de Madrid. Desde hace 10 años. ¿Tú sabes esto que has visto alguna vez que te hacen así la frente, pum, y te tumban? Bueno, pues algo así, algo así. A ver qué nos hace a nosotros. A ver, yo espero que no me haga eso, espero que no me haga eso. Y además, bueno, tiene pacientes porque se dedica además a ayudar a la gente a dejar de fumar, a la gente que quiere adelgazar. En fin, es algo que va mucho más allá del show y que ahora nos va a explicar. Yo no sé si tú crees en esto. Hay mucha gente Yo, que no. la verdad que no. Por eso tengo muchas ganas de esta entrevista para ver si me hace cambiar de opinión. Yo estoy ahí. El show este de que te tumban al suelo, la verdad es que no me lo creo mucho. Yo- Luego hay otras cosas que yo creo que sí. Vamos a verlo, ¿no? A Claro, ver, ¿qué vamos nos para cuenta? adentro y lo descubrimos. Venga, vámonos. Venga. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Jorge Astiaro. Sí, Astiaro. ¿Qué tal, Manu, Diego? Encantado, Bienvenido, un Muchas placer gracias. tenerte aquí, de verdad. Bueno, la verdad es que este tema de la hipnosis nos llama muchísimo la atención de siempre. Supongo que te pasa mucho, ¿no? Teníamos Sí, muchas bueno, ganas. a ver, me dedico a algo un poco extraño, ¿no? Poco común y además que, claro, la gente tiene muchas referencias muy diferentes de lo que es y lo que no es la hipnosis y algunos se lo creen más, otros menos. Y normalmente a mí cuando me hacen una entrevista me gusta empezar con una pregunta, ¿no? Y preguntarles a vosotros si creéis en la hipnosis. Entonces, y eso que sean honestos. Esto está muy bien. Yo te voy a ser completamente Sí, sí, honesto. sí. Fíjate, yo creo en la hipnosis, Sí. pero sí que creo que el show, eso que vemos siempre en la tele, no lo Ajá, digo por tu correcto. show, ni mucho Sí. menos, que ahora hablaremos de él, si lo que hemos visto durante todos estos años en la tele de te toco y te bumba, tiro al cae la suelo, y persona digo, y joder, queda a mí eso flipando. siempre me ha costado creérmelo mucho. Siempre he pensado que era muy show, muy preparado, Claro. sinceramente. Sí. Luego, no sé, entiendo que habrá ciertas personas, ahora nos contarás, que son más propensas, ¿no? Más susceptibles, más susceptibles, eso propensas, es. tienen más facilidad y sí, efectivamente empezaremos. Entonces, o sea, crees que la hipnosis es posible, pero a lo mejor en esas demostraciones tan contundentes eso cuesta creerlo, eso ¿no? es. ¿Y a Yo, ti? sinceramente, no. No, ok, muy Pero bien, perfecto. no pasa tenía nada. muchas ganas de esta entrevista para de verdad conocerla de cerca porque nunca he tenido ninguna experiencia de este tipo y cuando fue Manu quien me propuso esta charla dije, pues mira, yo no creo, pero quiero acercarme al tema y de verdad A conocerla. ver si cuando terminemos, Pues, Sí, no, sí, a te ver. agradezco un montón, Diego, porque a ver si yo, después de esta charla y jugar un poco y Sí. explicarles un poco cómo funciona esto, hago que cambie un poco tu opinión que puedas tener en este momento de la hipnosis y te abras a la posibilidad, porque al final vas a ver que es muy interesante, pues oye, yo ya me doy por bien servido, porque de luego alguna veremos. manera una parte que yo trabajo mucho es la divulgación, o sea, el poder explicar la hipnosis de una forma real, de una forma científica también, pero sin que deje de ser algo interesante y entretenido y sorprendente, que es por lo que yo me metí a la hipnosis, ¿no? Porque me parecía algo alucinante, o sea, lograr crear experiencias en otras personas a niveles en donde se puedan llegar a sentir o a creer que están haciendo o están en otros lugares diferentes o están pasando otras cosas usando solo su imaginación, a mí me pareció lo más cercano a la magia de verdad que pude experimentar. pero imagino que estarás acostumbrado a lo que te dice Diego, ¿no? Claro, mucha gente que nos estará viendo seguramente dirá, nah, eso de la hipnosis es una patraña. Y me pasa, ¿no? Cuando yo hago alguna demostración Claro. en televisión o algo, subo algún vídeo, siempre hay gente que no, esto está todo preparado, la gente se está haciendo la hipnotizada y es normal. Bueno, hoy en día no se cree nada, ¿no? Nadie se cree ya nada, ¿no? Entonces es muy difícil, entonces ya lo asumo. Pero es normal, porque yo te voy a preguntar una cosa y seguramente que mucha gente se va a poder relacionar con lo que respondas. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo de creer de la hipnosis? Porque ahí es donde está la clave. ¿Qué es tu percepción que tú tienes de lo que te han vendido o de alguna manera has visto y sientes que te tratan de vender de la hipnosis? Y ahí es donde a lo mejor está el problema. Yo en algunos momentos creo que es demasiado exagerado. Ok. El- Las reacciones. Y el que Ok. caigan, digo,
¿Cómo es eso posible si simplemente le está hablando al oído? Ok. Eso me parece muy exagerado a lo mejor, y luego yo sí que considero que con la mente se pueden hacer muchas cosas, Claro, pero bueno, hacemos todo con la mente, gracias a la mente existimos, porque si no, no... Pero creo que te tienes que dejar también. Efectivamente. Ok, ahí tienes mucha razón, efectivamente. Hay una parte en donde quizás lo que hemos visto en televisión o en las películas nos trata de vender la idea de que la hipnosis es una forma de control sobre otras personas, ¿de acuerdo? Y aunque hay personas que nos pueden sugestionar, que nos pueden manipular, y eso no importa si es hipnotizador o no, o sea, un publicista, un político, un vendedor, nos va a tratar de manipular, Claro. ¿entiendes? A su manera, algunas veces más positivas, a veces más negativas, y dependiendo de qué tan hábil sean, pueden tocar ciertos botones que nos hacen a lo mejor comprar algo que no necesitamos, o votar por alguien que Son no muy deberíamos, interesantes. ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que la sugestión es algo que es parte del ser humano. O sea, todos somos sugestionables. Todos tendemos a, muchas veces, si confiamos en una persona o en algo, nos dejamos llevar más fácilmente por esa persona. Entonces, por ejemplo, también hay otra cosa muy interesante, lo que son los medicamentos, las pastillas, los tratamientos, todos tienen un factor psicosomático. O sea, aparte del químico que te ayuda o la situación, hay una parte sugestiva. Y por eso, por ejemplo, las farmacéuticas hacen pruebas de placebo con sus medicamentos para demostrar que el medicamento funciona más que el placebo. Entonces esto es súper interesante porque eso quiere decir que hay una parte de nosotros que si se cree que esa pastilla de azúcar te va a ayudar, te ayuda. O por lo menos te hace sentirte mejor. Y hay una mejoría. Entonces, las farmacéuticas están tratando de demostrar que sus medicamentos, y por todo lo que invierten en dinero y lo que van a ganar dinero, pues funciona mejor que esa sugestión. Sí. ¿No? Y yo me pregunto, ¿y por qué no investigar más cómo funciona esa sugestión para tratar de potenciar esa capacidad que tenemos de sanarnos a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Bueno, Jorge, en los próximos minutos vamos a hablar todo el rato de hipnosis, Claro. de sugestión. ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo definimos la hipnosis? Porque hablamos mucho de ella, Sí. pero creo que al final la palabra pierde un poco si no sabemos realmente definirla, ¿no? Claro, a ver, la hipnosis es una palabra que se le da al fenómeno, y la persona que la inventa es un psicólogo que se llama Braid, que utiliza la palabra hipnosis porque la asociaba a un estado de sueño, ¿ok? Porque al principio esos estados inducidos parecían como que la persona se quedaba dormida, cuando realmente era como una relajación y una focalización, y generaba una relajación muy profunda en esos momentos, que no necesariamente tiene que ir acompañada, y entonces usa la palabra hipnosis, que tiene que ver con el sueño. Entonces por eso muchas veces lo asociamos con el sueño. Para mí, y en mi experiencia y todo lo que investigo y todo eso, aunque hay muchas teorías de qué es, cómo, y vas a encontrar en muchos libros muchas definiciones de hipnosis, para mí la forma más fácil de explicarlo es un estado disociado de conciencia. ¿De acuerdo? Cuando entramos en un estado disociado de conciencia, estamos en un estado hipnótico. ¿A qué me refiero con un estado disociado de conciencia? Es esos momentos en donde como que dejas de poner atención a lo que estás haciendo normalmente y te metes más en un mundo interior, como soñar despiertos, como ir conduciendo el coche y de repente llegar a un sitio y no acordarte muy bien cómo llegaste porque venías pensando en tus cosas, como leer un libro y meterte en la historia y emocionarte y reírte y llorar con una historia de un libro o una película. Esos momentos son momentos de disociación. Nuestra mente se puede alejar de la realidad digamos, tangible o cotidiana, y nos metemos en un mundo más de ensoñación y de imaginación, donde podemos sentir y experimentar emociones y sensaciones, ¿no? Entonces, para mí, el estado hipnótico es eso, es el hipnotista, lo que yo busco, por lo menos, es llevar a la persona, guiarla a ese estado muy receptivo en el cual va a disociar, y entonces vamos a poder trabajar más con esa parte imaginativa y creativa y llegar a que sientan cosas que solo están imaginando, como si fueran reales, ¿no? Como si fuera un sueño. Y hablas mucho de la importancia de la imaginación. Claro. ¿Esta experiencia depende mucho también de la capacidad creativa que tiene cada persona o no? Sí, a ver, hay gente que es un poquito más analítica, le cuesta un poco más imaginar, y a veces le cuesta un poco dejarse llevar, porque los hipnotistas usamos muchas imágenes mentales, o sea, les pedimos que imaginen una playa, que imaginen que están bajando unas escaleras. Entonces hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo, y a lo mejor eso hace que sientan que no les está funcionando, o que no lo están haciendo bien, y a lo mejor se distraigan de la experiencia. Hay otras personas que son súper imaginativas y entran muy bien, y me he encontrado de todo tipo
tipo de gente. Entonces, sí, porque el proceso donde sucede para mí la hipnosis es cuando nuestra mente acepta lo que estamos imaginando como si fuera real. O sea, de alguna manera disociamos o separamos la parte racional de nuestros pensamientos y nos dejamos llevar por lo imaginario. ¿De acuerdo? Es algo que no podemos forzar conscientemente, es algo que sucede. Y es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nos dormimos de verdad y soñamos. Cuando tú sueñas, tú vives tu sueño de verdad. O sea, en ese momento tú te estás emocionando, sientes miedo, sientes alegría, sientes emoción. Y lo recuerdas con esa sensación cuando te despiertas, a lo mejor si era una pesadilla, te despiertas con un alivio de, ¡ay, qué bueno que no estaba pasando de verdad!, de lo mal que lo estaba pasando, ¿no? O lo bien, ¿no? También que dices, quiero volver a soñar, ¿no? Con esto. Entonces, allí está viendo el fenómeno de manera natural porque nuestra mente racional se desconecta totalmente. En un estado hipnótico no se desconecta del todo porque no pierdes la conciencia. Eres como consciente, tal, claro. pero sí puedes experimentar esa sensación como de estar pero no estar, ¿de acuerdo? Eso es un poquito, no sé si queda un poco más claro. Sí, una persona en hipnosis, en estado de hipnosis, es una persona libre de prejuicios, por ejemplo. A ver, hay una desinhibición en hipnosis, pero es como cuando nos tomamos una copita, que nos desinhibimos y nos relajamos un poco más y a lo mejor hacemos cosas de ponerte a bailar o cantar y todo eso. Pero al final también hay una parte sugestiva, porque como que se permite. Porque como estoy borracho me voy a permitir cantar. Pero cuando estás consciente, estás más consciente de lo que van a pensar los de allá, las yo no sé qué, y entonces te limitas a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces la hipnosis te permite, pues eso. Bueno, Jorge, a nosotros nos interesa mucho, lo hemos hablado, cómo una persona llega a dedicarse, termina dedicándose a esto del hipnosis. O sea, ¿cómo es tu historia personal? Porque tú eres de México. Pues te lo agradezco mucho porque muy poca gente me pregunta muchas veces eso, claro, pero es cierto. Nos llama mucho la atención. No sé si te dedicabas a otra cosa. ¿Cómo llega uno y se convierte en hipnotista? Eso ¿no? es, eso tu es. camino. Sí, yo a veces le digo a la gente, es que me cayó un rayo y de repente tenía poderes, ¿no? Que sería fantástico, ¿no? De repente, así como de película, ¿no? De los X-Men. Pues en mi caso, a ver, a mí desde que yo tengo memoria siempre me ha gustado el mundo de lo mágico, de lo inexplicable, de las historias de fantasmas, de cosas paranormales. Me gustaba mucho la magia de ilusionistas, los magos. Uf, yo flipaba de niño. Y tuve la suerte de que muy joven mi madre encontró un mago que daba clases y me metió a clases de magia normal, de cartas y monedas y todo eso. Y yo flipé y yo creo que mi madre hasta el día de hoy se arrepiente porque en lugar de ser ingeniero, mira, no, pero porque yo soy ingeniero electrónico, además, yo estudié ingeniería electrónica, o sea, yo me estudié toda la carrera de ingeniería y trabajé mucho tiempo, pero bueno, ya ahora te contaré un poco la historia. Y entonces eso, claro, me empezó a demostrar que yo podía sorprender a la gente, ¿no? Yo cuando le empecé a hacer trucos de verdad, no de los de magia borrás, sino un juego de verdad a una persona, ahí es cuando las personas adultas de repente las veía que se les descajaba la mandíbula y decían, hostia, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Me entiendes? Entonces, claro, la sensación Eso tiene su punto adictivo, ¿no? Sí. Claro. No, además, si eres un poco tímido y normalmente en la adolescencia, claro, el ser el mago... En mi colegio y hoy en día mis compañeros de colegio y de la universidad me siguen conociendo como el mago, porque siempre llevaba cartas, siempre llevaba cosas y estás haciéndole magia a todo el mundo. Y entonces eso fue muy bonito y me di cuenta que a mí me gustaba crear esas historias, esos momentos de asombro, pero me di cuenta de que la magia se me quedaba un poco limitada. ¿Por qué? Porque al final la magia la percibimos como un truco, ¿no? Como sabemos todos que hay una trampa, un truco detrás, algo que si sabes cómo es, pues sabrías hacer el truco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hacía un truco de magia a alguien, pues me decía, se flipaban y decían, a ver, vuélvelo a hacer para ver si me pillaba. A ver si te pillaba. Y mi padre era de aquí de Madrid, aunque se fue a vivir a México, entonces yo tengo mucha familia aquí en Madrid y tuve la fortuna de que tengo un primo que es mago también. Entonces él me presentó a todo el círculo de magia, me presentó a Juan Tamariz hace muchos años. Yo me acuerdo que yo no sabía muy bien quién era Juan Tamariz y nos íbamos a una terraza y Juan Tamariz enseñándonos a chavalillos a hacer magia, ¿no? Que era flipante, ¿no? Yo lo veo ahora y era flipante. Entonces yo llegué a ver a muchos de los grandes magos de Madrid en algunas reuniones, ¿no? Sin yo ser muy consciente de con quién estaba, ¿no? En ese momento. Y yo aquí en Madrid, en un viaje que hice con mi padre, me compré unos libros de mentalismo. Y el mentalismo es una rama de la magia que tiene que ver más con los efectos psicológicos, mentales, adivinar cosas. Un poco lo que, no sé si se acuerdan de Anthony Blake, de sí, claro, de la mente buenísimo. y de todo. Entonces, él hace cosas de mentalismo, ¿no? Que es una rama de la magia en donde sorprendes a través de efectos más psicológicos. Y en estos libros había varios efectos que tenían que ver con la sugestión, con hacer sentir a la gente, por ejemplo, que no podía abrir la mano o que se le quedaba la mano pegada a la mesa. Entonces, cosas de estas mezcladas un poco con magia,
Y la primera vez que probé un efecto estos de sugestión, me acuerdo que creo que era el típico juego de las pelotitas de esponja, que le metías una pelota y de repente aparecían 3, ¿no? Y flipa la gente porque te aparecen. Y le di sugestión, dije, voy a probar. Y entonces le decía, no, pues cuanto más te concentras en tu mano, más se aprieta a través de la fuerza de las pelotas, no sé qué, y vas a sentir como tu mano se va a quedar pegada. Y le digo, ahora intenta y vas a ver que no puedes abrirla. Y de repente veo la cara del chaval al que se lo está haciendo, que lo veías haciendo un esfuerzo, ¿no? por abrir la mano. Y claro, una parte de él no respondía. Y entonces la cara se le descuadró. Y claro, cuando le di la sugestión de que ya podía abrir la mano, y abre la mano y aparecieron 1000 pelotas, el tío es que se la sudó eso. Era tan sorprendente la sensación que estaba teniendo. De querer y no poder, ¿no? De no poder abrir la mano, que en ese momento yo dije, esto tengo que ver cómo puedo potenciarlo más, ¿no? Porque es flipante, claro, no a todo el mundo le funcionaba igual. Yo a lo mejor lo hacía y a lo mejor a 1 de cada 10 personas le funcionaba así, ¿no? Pero funcionaba, ¿no? A veces tenía mucho que ver cómo lo daba. Entonces ahí fue donde yo me empecé a meter a aprender hipnosis, porque la hipnosis nos permite llevar a esas personas a esos estados mucho más receptivos y es más fácil que acepten esas sugestiones. Y entonces ahí me di cuenta de una cosa muy interesante. Claro, en la magia, mentalismo, pues hay trucos, hay técnicas que no puedes revelar. Claro. Y si revelas, rompes la ilusión. Pero ¿qué pasa? La hipnosis no tiene truco. Eso es lo maravilloso. Yo que soy ingeniero, a mí me flipaba porque, claro, no tiene truco, es una técnica psicológica, es una técnica sugestiva, es una técnica que obviamente no le funciona a todo el mundo, no tienes un 100% de éxito, pero tienes un éxito lo suficientemente grande para hacer una demostración, ¿de acuerdo? En personas, sobre todo en las respuestas esas que tú no te crees como, ¡pum!, de repente tumbar a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo digo, pues esto es lo mío, porque yo no tengo que ir con ninguna caja, ningún aparato, simplemente aprender a dar las sugestiones y sacar gente al escenario y puedo ir a hacer hipnosis en cualquier sitio, ¿no? Entonces para mí era lo más cercano a una experiencia mágica, ¿no? Y cuando de repente hacía que alguien no se podía levantar de la silla o de repente viera como que se moviera solo el vaso, porque puedes llegar a crear ilusiones dependiendo de la persona, pues yo flipé. Y ahí fue donde yo ya me empecé a meter, y eso me llevó pues a ofrecerlo para unos cruceros. Estuve 3 años trabajando en cruceros con el espectáculo, y ahí fue donde de alguna manera ya empecé a tomar confianza para poder llevarlo a teatros. Y desde entonces la hipnosis no es algo que se tiene o no se tiene, se aprende. Efectivamente, eso es como un pianista, como un músico, ¿no? El músico, a ver, tú puedes decir, tiene vocación para ello. ¿Pero qué es tener vocación? Es tener interés. Es que en algún momento eso te interese y te empiezas a meter, aprender y a practicarlo. Y de repente te vuelves bueno por las horas de vuelo, simplemente. Por estar. Yo es que todas las semanas estoy haciendo hipnosis. Todo el tiempo, porque estoy con pacientes, estoy en el espectáculo. Entonces, claro, esa experiencia pues, la pillas. O sea, todo el mundo que se lo proponga, claro, y que de verdad le eche horas y que de verdad quiera, puede. Es como decir, pues cualquiera puede ser pianista. Sí. A ver, no todo el mundo va a ser buen pianista, Eso por es. mucho que a ver, si se dedican mucho, pues probablemente sean muy buenas, pero hay gente más talentosa, menos, pero eso es como en todo, ¿entiendes? Pero efectivamente cualquiera puede aprender hipnosis. Pero en tu familia debe haber algo, porque si tu primo también es mago... No, pero somos los únicos dos, ¿eh? Pero bueno, es que quieres 4 en la familia. Yo te digo una cosa, yo extrapolo lo que tú me acabas de contar, esa experiencia. Toda mi familia casi son economistas y cosas así, o sea, que hacen magia con el dinero, que es diferente, pero... Pues, con más razón, o sea, tú estudiaste ingeniería electrónica, ¿no? Electrónica y control, sí. Eso es, en tu familia muchos economistas, tal. Yo me imagino que le digo, oye mamá, que mira, que me está interesando mucho esto de la hipnosis y que me voy a dedicar a ello, que me voy a interesar y tal, y lo de la ingeniería ya para otro momento, ¿no? Claro, yo no sé eso cómo se lo tomarían, no solo tu madre, sino también tu entorno, la sociedad, ¿no? sí, los amigos y tal. Oye, tú estás loco, ¿no? La hipnotizaste al decírselo para que se lo tomase mejor. Es difícil porque, mira, yo algo que me siento hoy por hoy afortunado es precisamente de dedicarme y vivir de lo que me gusta. Claro. Que eso para mí no tiene precio, ¿no? Y efectivamente muchas veces nos da miedo arriesgarnos, primero porque a lo mejor no tenemos una persona cercana que nos pueda decir sí se puede vivir de esto, porque yo no conocía a ningún mago, ningún hipnotista que viviera bien de esto, ¿no? Como tienes la imagen del artista pues que le está sufriendo, y bueno, sí sufrimos muchas veces, pero como cualquier otra profesión, ¿no? Tú puedes ser un ingeniero y tener rachas malas y no tener trabajo y otras, ¿no? Nada te garantiza ser estable, ¿no? Pero bueno, hay una idea de que, si estudias una carrera y eres un profesionista de clásico, pues tienes más oportunidades. Bueno, ¿no? Okay, a lo mejor si eres funcionario, pues bueno, también, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que
claro, yo de repente, pues obviamente, yo siempre me gustó la magia, hacía cosas, pero en mi casa me insistieron mucho en estudiar, ¿no? Yo nunca tuve la cosa de no estudiar, pero sí me opté por la ingeniería porque era algo como que sabía que les iba a gustar a mi familia, ¿me entiendes? Que estudiara. Sí creo que había una parte de esa. Además, mi tío era ingeniero, entonces, no sé, yo lo admiraba mucho y me gustaba mucho su... Eso es muy común, ¿eh? El estudiar Claro, porque algo- mi padre, porque mi tío, Claro, porque es la referencia lo que que ves, tienes, eso es. efectivamente. Y no me arrepiento, fue una carrera que fue muy interesante, que me ayudó a aprender y cómo utilizar la información. Me gustan mucho los cacharros, los ordenadores, hago un montón de cosas y todo. Y sobre todo me dio muchas herramientas de gestión de proyectos, porque yo me especialicé mucho en gestión de proyectos y ahora lo uso para gestionar los espectáculos. Hacer una producción de teatro es un proyecto, como un proyecto de ingeniería, pues hay que administrar recursos y todo, entonces me dio. Pero claro, yo cuando de repente estoy trabajando como ingeniero, estoy ahí como jefe de proyectos y de repente me sale la oportunidad de empezar a hacer cosas en televisión y shows y todo, y de repente dije, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo hipoteca. Si quiero intentarlo es el momento ahora, porque no depende nadie de mí. O sea, el peor de los casos vuelvo a trabajar como ingeniero. Pero claro, me da miedo decirlo en mi casa, ¿no? Y yo me acuerdo que también me da miedo decirlo en el trabajo, porque dije, mis compañeros de trabajo me van a decir que estoy loco, que estoy... Y de repente cuando lo expune, les dije que iba a renunciar del trabajo, la respuesta fue totalmente diferente. Todos me decían, hostia, qué admirable, me das envidia que tengas tan claro que quieres hacer esto, que puedas dejar este trabajo, porque había gente muy quemada también, ¿no? Y entonces yo flipé, porque en lugar de esa idea de, no, es que ¿cómo vas a dejar este trabajo fijo? No, al contrario, o sea, yo vi una admiración de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no le dije a mis padres de que iba a renunciar, porque yo había tomado la decisión, pero no quería que me trataran de convencer de lo contrario. Entonces yo no les dije, y mi madre justo nunca me llamó al trabajo, y esa semana que renuncié me llamó al trabajo, y claro, le dijeron, no, ya no trabaja aquí. Y se armó Encima, una- no se enteró por ti encima. Sí, no se enteró por mí, entonces Joder, pues. pero bueno. Y hablabas de tu viaje un poco y cuando llegaste a España, que ya es hace muchos años, ¿cuántos? ¿20? Sí, yo llegué en el 2001, justo en el cambio de la peseta al euro. Anda, Fíjate, yo pues todavía pagué cosas en España con pesetas y luego con euros. el Pues vamos, mismo que año. llevas aquí casi toda Sí, la vida. yo ya, a ver, siempre Madrid me ha encantado. O sea, es una ciudad que la he sentido como yo me he sentido muy parte de Madrid y de hecho me pasa una cosa muy curiosa porque llevando 20 años todavía camino por el centro, que yo vivo aquí en el centro, que ahora yo flipo viviendo en el centro, Claro. y voy y todavía tengo esa sensación de cuando venía de vacaciones, como si estuviera de vacaciones, o sea, viendo los edificios, el poder pasear, la seguridad que tiene Madrid, que es maravillosa, ¿no? Que es una... Quería hablarte de uno de los momentos históricos también para la historia de España y tal, que tú ya estabas aquí en España, que es la ley del tabaquismo, Ajá. que fue un momento 2006 muy importante. puede ser aquello. 2006. Sí, creo que fue. más se o empezó menos. a prohibir ya Justo, fumar en los interiores, bares, en que los además, cines, todo. yo me acuerdo que yo llegaba a España y lo primero que olías era el tabaco del Ducado, Claro, el olor a claro, Ducado, claro, en el claro. aeropuerto, en todos lados, en los taxis, en Joder, todo. Era, yo es que eso no lo he vivido tanto. yo asociaba España con ese olor, era increíble lo del Ducado, es que se olía por todos lados. Mi padre todavía me sigue diciendo, porque mi padre fuma, y cuando fuma al lado mío, digo, échate para allá un poco, tal, que yo no fumo y a mí el olor no me gusta, ¿no? Y siempre dice, luego vas a las discotecas y tal, y te hartas de tal. Digo, papá, desde 2006 no se fuma dentro de las Claro, él discotecas. tiene la idea del humo, Claro, yo eso no de lo he entrar conocido. en un sitio así que entrabas y era como Yo una eso niebla no lo- de sí, Londres. no lo conozco, yo no sé lo que es entrar en una discoteca, entrar en un bar. Bueno, entrar en un bar de pequeño, pero... Yo recuerdo algún bar. Sí, bar, pero Claro, yo me claro, acuerdo que discotecas fue una seguro que no. polémica porque era como, nos quitan la libertad de fumar a los fumadores. Y fue, bueno, como que todos los cambios estos muy drásticos siempre generan mucha polémica, ¿no? Pero sí, en ese momento también, ¿qué pasa? Que yo ya estaba empezando a trabajar en los cruceros y todo eso, y claro, mucha gente pues ahí empieza a querer dejar de fumar. Y Claro, entonces, justo ese era el después de tema. los espectáculos, me preguntan, oye, ¿y esto sirve para dejar de fumar? Y yo en ese entonces realmente la hipnosis la hacía como una parte de entretenimiento, no de manera tan terapéutica o buscando ayudar de alguna manera con este tipo de situaciones, digamos, que puede tener una persona normal, ¿no? El fumar, el miedo a hablar en público, todo esto. Y entonces me decían, y le digo, bueno, pues vamos a probar, y de repente yo me acuerdo en el crucero, alguna vez les decía, bueno, pues ahora cierra los ojos, porque habían estado hipnotizados durante todo el espectáculo, entonces yo sabía que esas sugestiones eran muy fáciles que las recibían. Decía, no te va a apetecer fumar, te das cuenta de que es algo absurdo, que no te apetece, que inclusive te sabe mal.
Y de repente le digo, a ver, fúmate un cigarro. Y empezaban a toser algunos, a otros de repente pues, que no le apetecía. ¿Y cuando salen de ese estado de sugestión, sigue haciendo lo mismo o no? A ver, lo que pasa es que, aunque tú saques a la persona, claro, lo que haces es programar ciertas sugestiones, ciertas ideas positivas para eliminar o cambiar ese hábito. Entonces eso, en principio, sigue. Obviamente, si te fumas un cigarro y te fumas otro, Claro. vuelves a entrar en la dinámica de antes. Yo, como digo, realmente no buscamos que el cigarro te sepa mal con hipnosis, aunque hay personas que les sabe mal, que les puede generar aversión, ¿no? Y dependiendo de la persona. Pero lo que buscamos es reforzar la confianza y la seguridad de que puedes vivir perfectamente sin fumar, porque hay una sensación como fumador de que si no tienes un cigarro lo vas a pasar mal. Y eso es una creencia falsa. Ok, hay una parte del mono, hay una parte de... Pero eso se pasa al final. Pero tenemos esa sensación de resistencia. Entonces es trabajar mucho con eso para darte cuenta de que realmente no necesitas. De repente hace clic tu cabeza y... Pero no hace falta dejar hipnotizada a la persona para que No, deje de no, fumar. no, Simplemente introducirle la idea de que puede, ¿no? Efectivamente, reforzarle la idea de que puede, que lo va a llevar bien, de que es algo positivo, porque al final el problema yo fui fumador mucho tiempo y te das cuenta de que hay una parte tuya que cree que el cigarro te está aportando algo, te está relajando, te está permitiendo concentrarte mejor, te hace verte más guay, te da seguridad. Y claro, cuando rompes esas sugestiones, porque al final son sugestiones, que están reforzadas obviamente por la nicotina y la sensación de mono, pues en ese momento es cuando dejas de fumar. Entonces hay gente que deja de fumar sin ningún tipo de ayuda porque le hace clic la cabeza y dice ya no más. Pero otra gente que necesita como un empujón. Y ahí es donde la hipnosis puede funcionar muy bien. Pero la persona, tú piensas que la hipnosis no es estar o no estar, es como un estado que experimentamos normalmente. Te digo, como cuando conduces, cuando estás viendo un vídeo en el móvil. Hoy en el móvil estamos hipnotizados 24 horas. Te hablan y ni te enteras, ¿eh? Ni te enteras, sí, sí. Bueno, ¿cuántas veces no ves gente caminando por la calle que no está viendo y va esquivando a la gente? Hemos desarrollado una habilidad. Bueno, yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Claro, porque tú piensas que tú, al mismo tiempo que estás poniendo atención, pero hay una parte periférica que está poniendo atención a todas Es una otras cámara cosas. ahí 180 grados. que- Claro, claro, y cada vez yo creo que somos mejores para eso. Bueno, te decía Diego, en 2006 llega esa ley, tú casi improvisadamente empiezas a hacerlo, pero Sí. tú tienes hoy en día pacientes. Claro, porque yo, sobre todo fue después del crucero, cuando yo regreso, mucha gente, como yo empecé a hacer más espectáculos, mucha gente me empezaba a pedir, ¿no? Obviamente yo no me quería meter en una rama que no me correspondía, que era la parte de la salud mental, pero sí veo que hay una cuestión de desarrollo personal, por ejemplo, hablar en público. O sea, yo me dedico a hablar en público, ¿por qué no puedo enseñar a alguien y además ayudarlo con hipnosis a que tenga más confianza? Pues puedo. O dormir mejor, yo duermo genial y entonces yo me duermo en cualquier sitio, o sea que, oye, puedes ayudar, o dejar de fumar, yo fui fumador, ¿me entiendes? Entonces poco a poco empecé a sentirme con la confianza de ayudar a gente, es como una especie de coaching, ¿de acuerdo? Pero al darles con hipnosis, ¿qué haces? Rompes de alguna manera las resistencias naturales, evitas que la persona tenga que como racionalizar lo que está haciendo y de manera inconsciente ayudas a convencer a esa parte de que cambie esas dinámicas o esos comportamientos que no son útiles. ¿Y tú que conoces esos secretos, esos trucos que Sí. nos mencionabas anteriormente, que no eran trucos, perdona, que has dicho que no había Son trucos, técnicas. Sí, son más bien técnicas psicológicas de cómo funciona nuestra mente, cómo aceptan cosas, cómo se programan cosas en nuestra mente, ¿no? ¿Y tú que conoces esos secretos, Sí. tú puedes ser hipnotizado o no? Sí, a ver, a mí me han hipnotizado, no tanto como me gustaría, pero yo tengo un gran amigo que es psicólogo clínico y hipnotiza y yo cuando estoy así un poquito removido por cosas, me gusta ir con él porque me da un refuerzo muy bueno y me ha ayudado en varias cosas. Por ejemplo, eso es muy interesante. Yo, claro, lo que hablamos de mi casa, ¿no? Del rechazo de convertirme en, como dicen, titiritero, ¿no? Que te vuelves, como le decía a un amigo, es que yo me siento orgulloso de poder vivir del cuento, ¿no? Entonces, claro, todo esto que oyes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, en mi casa... A ver, yo de repente cuando empiezo a dedicarme ya, digamos, de lleno a hacer shows de hipnosis, de mentalismo, a ganarme la vida con eso, me empiezo a dar cuenta de que llego a un tope. ¿Qué me pasa? No cobro bien, me cuesta trabajo venderme a mí mismo, me da miedo pedir mucho dinero por ello, bueno, mucho lo que vale, ¿me entiendes? O sea, entonces me empiezo a poner límites que no me permiten vivir de ello. Y a veces inclusive me tocó volver a ser ingeniero porque no me estaba saliendo trabajo. Y entonces, claro, yo ahí empecé a entrar en un conflicto y digo, pero ¿por qué si yo quiero vivir de eso y lo disfruto, por qué hay una parte de mí que me sabotea?
que no contesta las llamadas de presupuestos, por qué me siento inseguro y muestro inseguridad a la hora de cerrar ¿me entiendes? Un bolo. Ponerte Entonces, barreras tú mismo. claro, y fui con Isidro, que es este amigo mío, y me hizo una técnica que yo la sigo usando con mis pacientes y me pareció fantástica, que me hizo descubrir en hipnosis esa frase limitante. Haz de cuenta que me pareció como en una pizarra. Y la frase limitante que yo tenía era, de esto no se vive. Y claro, me di cuenta de que era una frase que escuchaba muy a menudo en casa. Y lo entiendo, no era por mala persona de mi familia, sino que ellos, como no tenían ninguna referencia, no sabían cómo guiarme, claro, ellos veían el hecho de yo dedicarme a algo artístico, pues algo arriesgado, que lo es, yo entiendo también que lo es, pero claro, ellos me decían, está muy bien, es un buen hobby, dedícate a hacerlo en tu tiempo libre, Como pero complemento a... eso, típico, y entonces, pero Hobby. de esto no se vive. De esto no se Y vive. tú eso lo tenías dentro, ¿no? Y O yo sea, lo tenía dentro. Y me di cuenta en ese momento. Y claro, ¿qué pasa? Que hay una parte mía que trataba de cumplir esa frase para darle gusto a mis padres, a la sociedad, a mi familia. Pero ¿qué pasa? Que eso iba en contra de lo que yo quería hacer, mi otra parte que quería hacer. Entonces había un conflicto, ¿no? claro. Y ese no es el ejemplo perfecto que sucede con muchas personas. Sí, así, A todo el Yo mundo creo le que- pasa de formas diferentes, pero todos tienen un bloqueo. Llámalo prejuicio, llámalo lo que sea, pero Sí. oye, la sociedad dice esto o esto parece imposible y me cuesta hacerlo o no lo hago, ni siquiera lo voy a Porque intentar. tú mismo te limitas al Eso final, es, porque tú eso es. te llegas a creer que no debes, no puedes, no es posible, es muy difícil. Todas esas frases al final son creencias falsas y limitantes, ¿no? Eso es, Porque- tú hablas de creencia limitada. muchas- Efectivamente, se habla mucho y eso es un término muy psicológico y en hipnosis se usa mucho, porque un poco el objetivo en las terapias, en los tratamientos que yo hago es identificar esas frases. Yo cuando estoy hablando con la persona, yo lo que estoy es viendo en qué momento me va a soltar la frase limitante y de repente cuando la identifico dice, ahí está. Esta es la frase que tenemos que trabajar, esa es la frase que tenemos que borrar, esa es la frase que te está haciendo que no te sientas pleno, no te desarrolles al 100%. Jorge, tú me he fijado que utilizas mucho la palabra psicológica. Sí. Y además tú también, en mayor o menor medida, estudias la mente. Claro. ¿Te has encontrado con muchos problemas con los profesionales, con los psicólogos, con Pues mira, yo he tenido mucha suerte. intrusismo o Claro. no sé? Yo he tenido ¿cómo- mucha suerte. Yo me llevo muy bien con este psicólogo Con clínico, gremio, se llama sí. Isidro. Él ha creado y tienen un grupo maravilloso que se llama Hipnológica, con el que yo he colaborado en ciertas ocasiones y a veces hacen convenciones cada año y he dado alguna charla. Y yo conozco muy bien a todos ellos y todos son profesionales de la salud, muchos médicos, psicólogos, hay un biólogo que trabajan con la hipnosis. Y en general yo tengo una aceptación y un trato fantástico. Creo que también porque yo siempre le he dado un enfoque a la hipnosis muy asentada a la realidad, no tratando de crear mitos o de difundir mitos, porque antes como que se buscaba esa aura de misterio, del control del hipnotizador, esa sensación de te voy a dominar. ¿Me entiendes? Y a mí lo que me gusta mucho de la hipnosis es precisamente eso, que yo la puedo explicar o puedo hablar de ella libremente porque no es un secreto. Hay cosas que entendemos más o menos, pero al final es una cosa que yo te puedo explicar. Yo te puedo decir, yo lo que estoy haciendo es focalizando tu atención para que tu mente entre en ese estado disociado, pero no hay un truco, no es como que tenga que ser un compinche o haya un truco, haya una cosa que haga que la persona parezca que esté hipnotizada, ¿entiendes? Claro. Ha hecho mucho daño eso, ¿no? La imagen que se creó, pues no sé, hace 10, 15, 20 años en televisión. De la gallina, el pollo, todo eso. Eso de te domino. De hecho, Diego me lo decía fuera de cámaras antes. Dice, oye, a mí me da miedo que me hipnoticen o que me... Claro. Oye, a lo mejor estás hipnotizado y no te das cuenta Es ahora, pero genera también ese parte de rechazo, ¿no? En la gente. Claro, pero tú piensas No sé que cómo te afecta a ti hay eso una también. sugestión, sí, ahora te cuento un poco, pero sí hay una sugestión en masa con respecto a ese tema. Entonces sí hay una imagen a veces negativa de la hipnosis, ¿no? Y yo muchas veces le digo a la gente, le digo, ¿te da miedo que te hipnoticen? Me dice, sí. Digo, pues te debería dar más miedo encender el teléfono. Eso sí te está hipnotizando, eso sí te está manipulando. Pero ¿no? eso que dices, yo te he dicho que no creo en hipnosis, Sí. pero a la vez me da miedo. Entonces, Claro, hay al una darme parte de miedo, ti que sí se lo cree. Sí que creo. A ver, lo que a ti te pasa, al decir no creo, yo lo que ya entiendo es que no te crees muchas veces la contundencia que ves en televisión. Ujú, sí. Y efectivamente puede ser que parezca que una demostración en televisión es demasiado
directa, demasiado rápida, Demasiado show. que dices, no puede ser, esto tiene que estar preparado. Y yo te digo que se pueden hacer, pero ahora les voy a contar los secretos, ¿de acuerdo? Les voy a contar un Vamos poco allá. ¿Qué pasa? Si tú vas al espectáculo, al de los hipnonautas, vas a ver el proceso de principio a fin, de la hipnosis, desde cómo empiezo a romper esos miedos, digamos, prejuicios que puede llevar la gente con respecto a la hipnosis, con un poquito de humor, con ganarme a la gente, un poquito de empatía, para que la gente participe, porque yo no puedo obligar a nadie. O sea, yo el problema que tengo es que no puedo decir, ahora te voy a hipnotizar a ti, porque yo no sé cómo vas a responder. O sea, yo tengo que ir midiendo y probando poco a poco, y ya cuando identifico que a lo mejor vas a responder bien, ya puedo empezar a probar cosas un poquito más complejas a nivel de sugestión. ¿De acuerdo? Eso es muy importante entenderlo. Pero en televisión no existe ese tiempo. ¿Me entiendes? Yo estoy en 2 horas en el escenario, o sea, 2 horas de principio a fin. En televisión tienes los tiempos reducidos, entonces, ¿qué pasa? La televisión lo que quiere ver es a la persona tumbada, suspendida en 2 cosas, pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que eso no es creíble. Yo no me lo creía las primeras veces que lo veía. Yo decía, no, eso es imposible, tú no puedes llegar con una persona a hipnotizarla, y no puedes llegar con una persona en la calle e hipnotizarla directamente. Tiene que haber la persona tiene que, de alguna manera, sentir que lo puedes hipnotizar, ¿me entiendes? Creer, tener un interés por probar la experiencia. Entonces, ¿qué pasa en televisión? Lo que haces es, yo siempre pido trabajar con gente antes. O sea, júntame un gente del público, de colaboradores, de quien tú quieras que tengan ganas de probar, júntamelos en una sala, graba todo lo que vamos a hacer, porque eso es muy importante, porque claro, si haces cosas que luego no se ven, no saben si te has puesto de acuerdo, ¿no? Entonces yo le digo, grábalo, porque luego úsalo para enseñar a la gente y que la gente entienda que hay un proceso previo. Y entonces, ¿qué hago en ese proceso previo? Y aquí es donde vamos a empezar con algo práctico, ¿de acuerdo? Para que empiecen a experimentar cositas y de eso. Entonces, ¿qué hago yo cuando les pido esto? Yo les hago hacer lo que se llaman pruebas de sugestionabilidad. ¿Okay? Las pruebas de sugestionabilidad o test de sugestionabilidad son pruebas muy sencillas que nos obligan de alguna manera a focalizarnos en una idea, en una sensación, y hay personas que las sienten más, menos, y eso me empieza a dar una idea de cómo está respondiendo la persona a la sugestión. Si están poniendo resistencia, si se están dejando llevar, si están flipando con lo que sienten, si no, ¿me entiendes? Y eso me ayuda a elegir a la persona. Entonces en televisión, yo dependiendo de cómo van resolviendo, van sintiendo estas sensaciones, pues yo ya diría, pues mira, oye, voy a trabajar con estas 3 personas. Entonces yo ya voy más a la segura durante el momento que salgo en televisión. Y siempre sueles encontrar a gente que funciona muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo. ¿Lo quieres probar también? Venga, Mauro. Muy bien, Mauro. No, porque entre más, digo, yo busco un poco, uno de los secretos de la hipnosis de espectáculo es entre más gente tengas que pruebe, claro, más fácil va a ser. Oye, esto no estaba preparado, ¿eh? No. A Mauro lo No, pillado. y de hecho, los que lo estén viendo lo pueden hacer en casa, ¿me entiendes? Está bien, eso está porque no necesitan estar aquí, o sea, tú simplemente conseguir las instrucciones, ir dejándote llevar sin poner resistencia, pero tampoco tratando de que suceda. Es muy interesante, es como simplemente dejar a ver qué pasa, es como una exploración, ¿de acuerdo? A lo mejor lo vas a sentir más, menos, no importa, pero tú tampoco, si no lo sientes tan contundente como te imaginabas, tampoco le des mucha importancia, porque vamos a ir haciendo 2 o 3 cosas y vamos a ver qué tal les va, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo, donde estén, pónganse cómodos, relájense, y lo que van a hacer es extender sus manos de esta manera, y vamos a empezar muy suave. Entonces, en este momento quiero que cierren los ojos e imaginen que entre sus manos, en ese espacio entre sus manos, hay un globo hinchado, ¿de acuerdo? Y ponle un color. ¿De qué color es ese globo? A lo mejor es rojo, es azul, es amarillo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Acuérdate que no tienes que verlo como si estuvieras viendo un vídeo, simplemente es a lo mejor inclusive sentir el globo. De hecho, quiero que lo sientas. Y como el globo está hinchado, si tú empiezas a juntar tus manos, vas a empezar a notar como una resistencia a juntar las manos, porque ese globo como que te genera un poco de resistencia y juega con esa sensación. ¿De acuerdo? Y trata de juntar las manos y nota como que te cuesta, ¿de acuerdo? Como si hubiera una sensación de resistencia a juntarlas, eso es. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a quitar el globo y vamos a imaginar que tus manos son como 2 imanes que se empiezan a juntar una a la otra, porque entre más cerca están los imanes, más fuerte es esa atracción. Y en el momento que quitas el globo y lo dejas de ver en tu mente, de repente vas a empezar a sentir como tus manos se empiezan a juntar, se empiezan a acercar una a la otra, a lo mejor más lento, más rápido, pero de repente cuanto más están cerca, como que más rápido se van juntando hasta que se tocan. Y es muy curiosa la sensación, porque entre más cerca estén las manos, más rápido se van juntando y se van juntando.
Y es muy curiosa la sensación porque sientes, es como una cosa que no estás haciendo conscientemente, pero simplemente va sucediendo. Antes sentías resistencia y ahora es como muy fácil juntar las manos. Y una vez que se junten tus manos, entrelaza los dedos, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando yo cuente a 3 van a abrir los ojos, 1, 2 y 3. Abren los ojos, muy bien. Entonces, tú ibas más o menos, tú ahí resistiendo. Yo como les digo, a veces ponen resistencia y los veo, este cabrón no me hipnotiza. ¿No? Pero ¿no sentiste, lo del globo lo notaste un poquito? Un poquito, sí. Ok, pero lo de los imanes te costó más. Efectivamente. Yo al revés, ¿eh? Lo de los imanes sí que notaba... Lo del globo menos, pero ¿y tú? Te vi que se te juntaron. Yo he ido bien. Sí, ¿ves? Entonces, aquí lo que empezamos a ver son diferentes reacciones. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tu mente, en ese momento, le es más fácil integrar esas sugestiones. O se puede imaginar más claramente el globo, la sensación, ¿no? Entonces, a mí me pasa, ¿no? Yo de repente empiezo y de repente siento como... Y cuanto más cerca están, más rápido se juntan, ¿no? Porque yo me autosugestiono también. Entonces lo vas sintiendo. Y bueno, pruébenlo porque seguramente muchos lo sintieron. Entonces vamos a hacer otro más sencillo también, muy sencillo. Junten las manos ahora. ¿De acuerdo? Y entrelacen los dedos y extiendan los dedos índice, ¿ok? Y las manos así, una pegada con la otra. Ahora, separen los dedos índice, todo lo que puedan, y manténganlos separados. Ahora, observa tus dedos y vuelve a imaginar que ahora tus dedos tienen esos imanes que van a empezar a atraer un dedo al otro, y mira lo que va pasando, tus dedos se van acercando, y si tratas de luchar contra ello te vas a dar cuenta de que te cuesta, de que los separas y luego se vuelven a juntar, y te das cuenta de que cuanto más tratas de evitarlo, como que más fuerte se siente, eso es. Ahora mira, cierra los ojos y quédate con esa imagen de tus dedos pegados con esos imanes, pero además imagínate que hay una gotita de pegamento que está cayendo justo en la mitad de tus dedos y se empieza a escurrir entre tus dedos y está en la yema de tus dedos y va pegando tus dedos. Y para que no se despeguen, vamos a ponerles unas pinzas de ropa muy apretadas. Entonces imagínate qué pasaría si tuvieras unas pinzas de ropa entre los dedos, apretándolos, y nota la sensación y como cuanto más tratas de separar los dedos, más pegados se sienten. Y mira, inténtalo, prueba y nota como cuanto más tratas de separar tus dedos, mira, abre los ojos y mira tus dedos pegados, imaginando y siente, aunque no ves ningunas pinzas, no ves ningún pegamento, pero sientes una sensación de resistencia. Ahí, a ti se te rompió, pero ellos, mira, mira, están flipando. Ahora están flipando porque no pueden separar los dedos. ¿De acuerdo? Te lo juro. Lo estás sintiendo, ¿verdad? Claro. Un pegado fuerte, potente. Y fíjate que no estás sintiendo lo de las manos, pero sin embargo esto sí lo sientes. Sepáralo, coño. Mira, esto es lo máximo que puedo. Me cago en la mano. No lo consigo, macho, mira. Pero bueno, como no quiero que se queden con los dedos pegados, mira, cierra los ojos. Y ahora imagina eso, que quitas las pinzas, quitas el pegamento y ya no hay imanes. Y ahora sepáralos. Y ahora de alguna manera tu mente ya no se centra en esa idea y de repente puedes separarlos. Joder. Pero bueno, pero tú sentiste lo otro, por ejemplo, Sí. ¿ves? Entonces, es muy importante, y eso es una cosa que es complicada, ¿no? Porque la gente cuando no siente algo cree que ya no le funciona. Y no es cierto, tiene que ver un poco tanto la forma en que yo te estoy expresando esas ideas y la forma en que tú las estás recibiendo. Entonces eso también es muy importante experimentarlo. Entonces yo aquí... Claro, yo me daría que los tres van respondiendo bien, aunque tú al principio te costó un poquito más, sí. Pero por ejemplo, yo busco mucho estas caras de flipaos, ¿me entiendes? De no puedo, porque esa cara, fíjate, tú que no creías en la hipnosis, esa cara que tú pusiste de asombro, no la puedes fingir, o tendrías que ser tan buen actor que no lo sé. Que claro, que yo me he dado cuenta que la mejor manera de crear credibilidad en un espectáculo de hipnosis son ese tipo de reacciones espontáneas, reales, auténticas, claro. De ver que la persona está sintiendo lo que estamos haciendo. Y esto que acaban de experimentar ya es hipnosis. ¿Por qué? Estoy focalizando tu atención en una idea, en una imagen, en un pensamiento, en un recuerdo, porque todos hemos jugado con imanes, y de pronto una parte de ti empieza a crear esa experiencia. Aunque una parte de ti trata de luchar contra ella, pero estás ahí como peleando contra ti mismo, ¿no? Que es muy curioso. Joder. ¿Y cómo consigues, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención uno de tus... que ahora vamos a hablar del show, por cierto, que estás en el Teatro... Maravillas. Teatro Maravillas. Sí, aquí en Malasaña. ¿Todos los domingos? Todos los domingos, 7:30, 8 de la noche, dependiendo de las fechas. Pero ahora estamos 7:30 hasta, creo que febrero, que empezamos otra vez a las 8. Y me sorprende, aquí está el cartel, me sorprende que llevas 10 años. Sí, llevamos 10 años. Bueno, yo llevo, fíjate, yo me bajé de los cruceros en el 2012, o sea que ya llevo... Para 11 ya, sí, claro. para 11 años.
No, en el 2008, 9, 10, perdona, en el 10, porque el espectáculo nació en el 12, en el 2012. Pero desde el 10 yo me bajé de los cruceros y claro, en el crucero era maravilloso porque yo tenía un teatro de 2.000 personas o 1.000 personas, no me acuerdo. Que claro, no podían hacer otra cosa más que ir al show, porque era eso, o tirarse por la borda o jugar en el casino, ¿no? O sea, que no había muchas más opciones. Entonces tenía mucha gente. Entonces yo ahí a raíz de eso empecé a hacer cosas en teatro. Mi primer espectáculo en teatro se llamaba Alucina, que era el nombre que yo tenía del espectáculo del crucero. Y lo creé junto con Maite Castillo, que es mi pareja, pero es productora, es montadora, ha trabajado en cine, es actriz. Y entonces junto con ella, creamos este concepto de los hipnonautas, que es convertir a la gente en viajeros de los sueños. Y lo creamos en el 2012, en el Teatro San Paul lo estrenamos. Y desde entonces prácticamente no hemos parado, creo que a lo mejor 6 meses lo hemos tenido parado, pero hemos estado saltando del San Paul al Alfil, en el Arenal también estuvimos en los Luchana, hemos estado en un montón de teatros, en el Lara, en el Teatro Lara y ahora en el Teatro Maravillas, o sea que hemos estado ahí Quiere pasando. decir que es un éxito, porque Pues sí, después de la tantos verdad. años mantener eso... Sí, a ver, y en Madrid, que es una plaza complicada, y un espectáculo de hipnosis que no es fácil, o sea, muchas veces tú le propones a un teatro esto y dicen, ¿y esto qué es? ¿Me entiendes? Claro. Que te decía con todo esto del show que me llamaba mucho la atención, no sé si te lo dije también por teléfono, un vídeo de una chica en el show que le haces creer que al lado tiene a Alejandro Sanz, que es su ídolo. Sí, me parece, y la mujer llorando de emoción, abrazándolo. ¿Quién es? Alejandro. Claro, pueden verlos, a ver, en TikTok tenemos el canal, ahí tengo los vídeos, los voy subiendo, los pedacitos de vídeos del show, porque además la gente los sube también, o sea, les dejamos que graben y todo, porque nosotros queremos que la gente lo vea en YouTube, entonces eso lo pueden ver. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que una de las partes que a mí más me gustan del show, como el concepto es hacer realidad los sueños, ¿no? Ese es el concepto y cómo nuestra mente nos puede hacer sentir y vivir esas experiencias. Hay una parte del espectáculo en donde, después de estas pruebas de sugestionabilidad, yo pido a toda la gente que ha sentido como vosotros que suban al escenario. Y ya en el escenario yo ya puedo ir viendo y haciéndoles pruebas un poquito más complejas, más complicadas, y al final los voy metiendo en ese trance. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya a lo mejor llevan media hora haciendo cosas. Claro, yo de repente les doy la sugestión, les digo, bueno, cuando yo cuente hasta 3 vas a sentir que todo tu cuerpo se va a relajar cuando yo diga la palabra duerme. Y ahí es cuando haces eso de las caídas que parecen muy sorprendentes. Pero piensa que yo ya he estado observando muy bien a la persona, que sé que su cuerpo y su mente va a responder a esa sugestión. Y no es que los duermas, sino que los estás relajando de tal manera que terminan en el suelo. ¿Cuál es la sensación de una persona que está en el suelo, no sé si dormida o relajada? Ok, a mí me lo han hecho y yo flipo. ¿Qué se siente? A ver, se siente que de repente te están diciendo no sé qué, tú estás así como que te vas como metiendo y de repente te da una orden directa que es el duerme o te tira de la mano y de repente sientes que todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza, se desconecta instantáneamente, que es una sensación que nunca tenemos, porque siempre tenemos tensión, porque estamos de pie, estamos rectos, tenemos los brazos, pero nunca sentimos esa sensación, al menos de que nos durmamos, ¿no? Que sentimos esa, y de repente, ¡ras! Y notas cómo te caes, ¿no? Ahí tienes que confiar plenamente en que el tío te va a coger bien, porque si no, te das un... Pero escuchas, ¿no? Sí, estás escuchando y de hecho estás en el suelo así con la baba caída, totalmente relajado, y yo me acuerdo de estar pensando, hijo de puta, me acaba de tumbar. O sea, eres plenamente consciente de lo que estás haciendo. Sí, estás tan relajado, pero estás consciente de lo que acaba de pasar, pero al mismo tiempo como que de repente dices, pues me la suda. ¿Me entiendes? Es una sensación súper curiosa. Me recuerda cuando tu madre te despertaba para ir al colegio, que tú la escuchabas, pero seguías ahí. Es muy parecido, efectivamente, como que estás, pero no estás. Oye, Mauro, si tienes alguna pregunta, tú... No, yo... Si no te vamos a poner un micro también, que te sientas aquí. La próxima te ponemos un micro, ¿eh? Bueno, entonces, volviendo a lo del tema de la chica que veía a Alejandro Sanz, entonces, claro, tú piensas que para cuando yo hago lo de Alejandro Sanz ya llevan como 1 hora y media respondiendo a diferentes sugestiones. Entonces hay una muy curiosa y muy divertida, que de repente suena un teléfono y yo le doy sugestión a una chica que veo o a un chico que veo que va a responder muy bien. Digo, cada vez que suene ese teléfono vas a tener muchísimas ganas de cogerlo y cuando lo cojas vas a flipar. Te va a llamar una persona famosa que no conoces de nada y te va a proponer lo más alucinante que te puedas imaginar.
Y eso es todo lo que le No digo. le dices el Ni qué, siquiera- ni no, quién. No les digo ni quién ni nada, porque a mí me gusta que la persona Se tenga imagina, libertad creativa. Y luego es muy divertido por las cosas que salen y los personajes que aparecen en ese momento son increíbles, ¿no? Porque a lo mejor yo le digo a Alejandro Sanz y la persona no conoce a Alejandro Sanz o no le gusta, ¿me entiendes? Entonces no funcionaría. Entonces es muy curioso, ¿no? Entonces, claro, de repente suena el teléfono y de repente ves a la persona que se empieza a poner nerviosa y empieza a levantarse y va a cogerlo y incluso le digo, oye, ¿a dónde vas? Y claro, no saben qué hacer, ¿no? Se sienten como raros y al final cogen el teléfono y de repente están ahí. ¿Pero quién es? No, pero nada. Y el teléfono es un teléfono de atrezo, ¿no? Pero no es cierto. Y empiezan a tener una conversación solos con esa persona. Pero, o sea, tú los ves y es que yo he tenido directores de teatro y de cine y todo y dicen, es que es increíble. Yo no he logrado que mis actores hagan esas llamadas de teléfono tan creíbles. ¿Me entiendes? O sea, y empiezan a tener, porque hay una parte suya que crea esa experiencia de esa alucinación de alguna manera auditiva. Ellos de alguna manera están oyendo esa conversación, pero está creada en una parte de su cerebro que está disociada de ellos. Entonces tienen la sensación de estar hablando con otra persona. Y entonces hay gente que me llora en ese momento, se emociona. Y entonces, claro, cuando veo eso, a veces, muchas veces en el espectáculo le digo, pues te tengo una sorpresa, mira, cuelga. Y entonces la vuelvo a meter, busco a alguien del público y le digo, cuando diga que presente a Alejandro Sanz, te pones de pie y todo el mundo te va a aplaudir y todo eso. Entonces regreso con la tía y le digo, bueno, pues Alejandro Sanz es amigo mío y es que está aquí en el teatro. Y me dice, no es cierto. Le digo, sí, te lo prometo. ¿Cómo va a ser? Y le digo, sí, mira, damas y caballeros, un fuerte aplauso para Alejandro Sanz. Y se levanta y le ves la cara. Claro, cuando sube al escenario, Qué buenísimo el vídeo. es que empiezan a llorar, se emocionan, Sí, se lo sacan abraza y fotos. todo. Y lo bueno es el chaval que hace de Alejandro Sanz, que está como diciendo... No, bueno, es que luego hay unos muy buenos. Ahí también es el talento de encontrarlos, que a veces tengo mucha suerte, y son buenísimos. Entonces de repente están haciendo y juegan un poco el papel. A veces les digo, oye, pues cántanos una, ¿no? Y los pones en una situación, es que me duele la garganta, te dice. Pero mira, me pasó justo en el espectáculo anterior, fue buenísimo. Le digo a un chico, habla y me dice, ¿con quién está hablando? Con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y entonces, Cristiano Ronaldo. Y entonces de repente le hago y digo, bueno, damas y caballeros, Cristiano Ronaldo. Y empieza a subir y la mitad del teatro, ¡buh! Ya sabes, la otra mitad, ¡no! Claro, había ahí una división ahí, ¿cómo se llama? Futbolística muy interesante. Pero entonces sube el chico que hace de Cristiano, que no, o sea, no se parecía nada, ¿no? Con barba, pero era un chico con mucho salero, era buenísimo. Yo creo que ya está colgado también. Y entonces llega el chico y de repente les empieza a hablar y el otro, ay, no, qué emoción, oye, ¿y me puedo tomar una foto? Sí, no sé qué. Y entonces ya se empieza a ir y de repente otros de los que están hipnotizados, porque yo los despierto y les digo, va a venir Ronaldo, de repente lo ves al chico y le dice, oye, y cuando se empieza, ¿y yo me puedo sacar una también? Y otro, sí, yo también quiero. Y se empiezan a levantar la mano porque se querían sacar fotos con Ronaldo. Y el cabrón del Ronaldo le dice, sí, pero son 10 euros. Bueno, los ves sacando la billetera y pagándole 10 euros para sacarse la fotografía. No, yo... Hay que ir a ese show, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Fíjate, a mí me pasa una cosa. 10 años llevo con el show. Cada show es diferente. Cada show me sorprende. O sea, yo lo que pasó en el show anterior no me había pasado antes. Es que hay mucho de improvisación también y cada persona puede hacer una cosa diferente, puede aporta responder. su propia creatividad. Eso es. Mi trabajo está en lograr darles toda la libertad de expresar esa creatividad de manera inconsciente. Y eso es lo más bonito del show. Entonces, se terminan generando historias por sí solas. Luego, por ejemplo, hubo un chico que venía con su chica y le hizo que no la reconociera, que no la conocía, pero se enamorara de ella. ¿Me entiendes? Entonces se empezó a poner nervioso, le dio un beso. Sí. La sensación de... Sí, empezaron a... Claro, de que le gustaba y le coqueteaba y me decía, oye, está muy guapa. Y, entonces era muy, y al final le pidió matrimonio y bueno... Esto de la hipnosis lo puedes aplicar a todo. Claro, o sea, si a tú ver, eres inseguro, lo que decías antes, para hablar en público te da vergüenza. Claro. O eres, yo qué sé. Yo termino, por ejemplo, el espectáculo muchas veces haciéndoles vivir la experiencia de ser músicos, de estar en un concierto o de cantantes. Y entonces está Rosalía, está Chanel, está, ¿cómo se llama? Miguel Ríos, y cantan y bailan. David Bisbal, bueno, los David Bisbal son buenísimos, bailan, dan vueltas, bajan al público. Y entonces hacen algo que seguramente en una situación normal, si yo les dijera, ahora canta la canción de David Bisbal, no lo harían. Me tendría que dar 3 o 4 cubatitas. Claro, efectivamente. Y aquí no, y de hecho los emborracho con agua. Les doy un vasito de agua y le digo, toma, dame tequila. Se ponen unas borracheras que se ponen muy divertidos también. Barato, desde luego. Sí.
Y ya para ir terminando, algo que nos has mencionado antes fuera de cámaras es que algunos políticos o algunas figuras públicas utilizan este tipo de técnicas para convencer, ¿no? A ver, vamos a entender que hoy por hoy se sabe muchísimo de cómo funciona la mente. La neurociencia ha avanzado a grados increíbles y obviamente muchas de esas técnicas neurocientíficas y de cómo funciona el cerebro, pues se están utilizando de manera práctica. Nos las están utilizando, bueno, en redes sociales llevan utilizándolas un montón. Por ejemplo, todas las redes sociales se basan en el principio de la recompensa, de la oxitocina, de la generación de endorfinas, porque te premia la sensación, entonces te enganchan, quieres esa sensación, el me gusta. Pero también luego está la parte, por ejemplo, lamentablemente ahora hay lo de los fake news, ¿no? Todas las noticias falsas que hay y todas estas cosas de las narrativas, que lo que saben es que cuando tú te enfrentas como persona a algo que no conoces, algo desconocido, una información nueva, generalmente el primer contacto que tengas con esa información, sea verdad o no, es la que tu mente va a asumir como base de la creencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque esa información sea falsa y luego se demuestre que es falsa, no es tan fácil que tu cerebro cambie por muchas evidencias que a veces le des o le trates de dar a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que entender una cosa, como seres humanos somos personas que trabajamos mucho en automático, ¿ok? Somos mucho más influenciables de lo que nos gustaría pensar, nos dejamos llevar. No es ni bueno ni malo, es una forma en la que somos. Lo que pasa es que ahora hay muchas técnicas y se sabe muy bien cómo tocar esos palos y esas cosas que se lleva aprendiendo, pero ahora es que lo han refinado a grados. Yo a veces veo el TikTok es súper adictivo. Sí. A mí me da miedo el TikTok, o sea, pero me da miedo porque... A mí me pasa estas horas y horas y horas. Que tú empiezas a bajar vídeos, tú dices, vídeos de 30 segundos, de un minuto, muy bien. Y nunca acaba. Es que eso no tiene fin. No. Y cuando miras el reloj, ha pasado una hora y media, tú dices, he estado una hora y media de mi vida. Prueba a estar una hora y media así. Claro, se te hace eterno, pero estás una hora y media viendo vídeos, chorras. Pero eso te está metiendo en trance, porque tú piensas que es información, es tum, 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 tum. Es una cosa rítmica, y te mete en trance y de repente el tiempo... Y lo que hay alrededor como que se olvida. Sí, entonces eso... lo de las narrativas es súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que tú de repente ya te quedas con una imagen que luego ya te cuesta mucho más esfuerzo tener que investigar, no sé qué, cambiar el paradigma es muy difícil, cambiar las creencias bases en los seres humanos no es tan fácil. Entonces, claro, eso se aprovecha un montón. Entonces sueltan una noticia que se la suda, que sea lo más falso y lo más absurdo que sea, no les importa, porque lo importante es el impacto inicial emocional. Y si el impacto es lo suficientemente fuerte, saben que mucha gente se va a quedar con esa sensación, por mucho que luego la desmientan. Ya cumplió su objetivo, ¿entiendes? Generar una manipulación, un cambio de ideas o de tendencias o de generarte un mal rollo contra algún grupo de personas, la polarización, todo esto funciona muy así. Entonces, por ejemplo, yo un consejo que doy mucho con los fake news es, como es muy difícil porque racionalmente es mucho esfuerzo, es cuando tú lees una noticia y te genera un impacto emocional muy fuerte, o sea, te genera indignación, te genera rabia, malestar, todo esto, cuestiónatela, ¿me entiendes? O sea, no te dejes llevar porque seguramente está diseñada para generar eso. Normalmente las noticias reales son más asépticas, no te generan emociones, solo te dan información. ¿Sí me explicó? Sí. Pero esas que dices, es que lo mato, para el periodismo, ¿eh? Claro, entonces esas noticias suelen tener una carga emotiva muy fuerte diseñada para generar una reacción, que lo compartas, que te metas, que cambies una forma de pensar. Entonces eso, y hay muchas agencias ahora de asesoramiento a políticos que están trabajando con todo este tipo de mecánicas, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer cosas que ayuden a la ciudadanía, verdad? Si podemos manipularlas. Si bueno, podemos manipularlas. Siempre se ha querido manipular, la propaganda, siempre, obviamente eso ha sido... A lo largo de la historia es verdad, que siempre se utiliza de una forma u otra. Lo que pasa es que cada vez se va perfeccionando más. Claro. Y hay más métodos, y hay más redes. Entonces, yo lo que digo, por ejemplo, entender la hipnosis, entender cómo funciona la hipnosis nos ayuda a entender nuestra mente subconsciente, y también cómo somos vulnerables a esas sugestiones. Porque mucha gente me dice, no, yo no soy sugestionable, a mí no me convence nada. Y le digo, pues eres el que tienes más riesgo de caer porque no te lo crees. Porque tú crees que tú estás a salvo de eso. Claro. Porque tienes la ilusión. No, eso ni yo conociendo. ¿Me entiendes? A mí me dejan sugestionar. A mí me han vendido 1000 cosas que no necesito. me han hecho hacer. ¿Me entiendes? Sí. Y
y caemos. Yo me he indignado con noticias que luego descubro y digo, hostia, que caí como un bellaco, ¿me entiendes? Pero vas generando un hábito de meterte un poco más, de investigar, de leer varias fuentes, que eso es súper importante, porque si no te vuelves como en un túnel, ¿no? Te quedas con una parte, entonces son muchas técnicas, pero parte de la hipnosis funciona para eso, para entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente y ayudarnos a proteger también de esas situaciones, ¿no? Jorge, para mí personalmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, esta charla ha sido descubrirte a ti y un descubrimiento total. Y acercarnos a la hipnosis también. O sea, un descubrimiento total porque, bueno, no te conocía a través de las redes, pero poder tener esta oportunidad de durante unos minutos, una horita, charlar contigo, la verdad es que... No, yo ya ves que a mí me encanta hablar de este tema. Sí, pero... Y es que es lo que te decía. Hay mucho cliché con todo esto, entonces está bien. Claro, está y bien. como no hay un secreto, ¿me entiendes? A mí si me dices, tengo que hablar del mentalismo o de la magia, me pones en una dificultad porque tengo que hablarte en términos muy generales, muy así, porque no me puedo meter en los secretos. Aquí sí puedo decirte, contarte todo lo que hacemos, qué hacemos fuera de cámara para que suceda esto, porque no me importa, porque para mí sigue siendo igual de sorprendente, porque la sorpresa está aquí, no en el truco, no en la técnica, sino en lo que pasa en tu cabeza, ¿no? Que eso es lo increíble. Nosotros somos muy honestos, o sea que si hubiera habido algo que no estaba nada preparado, de hecho no hemos hablado nada. Lo de los dedos a mí me ha dejado, o sea que... Oye, ¿ha cambiado tu imagen y tu pensamiento de la hipnosis? Me ha acercado mucho más, pero yo creo que tengo que ir aquí Claro. para acabar Vamos a ir. Sí, la van a pasar súper bien y si participas vives una experiencia muy diferente, o si lo ves también, o sea, y no obligo a nadie, o sea, que cada persona sube. Vamos a recordar dónde te pueden encontrar, YouTube, TikTok, todas las redes sociales. Todas las redes sociales, Instagram, TikTok, que también tengo bastantes, y YouTube, que tengo un canal en donde hay un montón de vídeos donde hago los ejercicios de las manos y también de autohipnosis, de relajación para la ansiedad. Y están muy bien. Todos me encuentran como Astiaro con Y. O sea, si tú pones Astiaro con Y... Pondremos el cartel en el vídeo. Efectivamente. Ahí puedes encontrarme, escríbanme. Oye, yo estoy ahí, mi chica también me lleva a redes. O sea, estamos tratando de siempre estar como muy activos y contestando todo. Y en el Teatro Maravillas. Maravillas. Y luego tenemos otro espectáculo para adultos, más para adultos, porque este es más familiar. Este puede ir todo... que se llama el Hypnotic Cabaret, que es más cachondón. ¿Y qué diferencia hay? ¿Hay picante por ahí? Claro, porque en los hipnonautas hacemos realidad tus sueños y en el Hypnotic Cabaret tus fantasías. Trabajamos con el placer, con la idea de las fantasías sexuales, de cómo podemos sentir placer a través de la sugestión. Oye, pues nos echamos esa foto. Sí, ha sido un placer. Sí, encantado. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias y por gracias venir, por la nos sinceridad también, que es súper importante, porque a mí me gusta también saber un poco qué creen o qué ideas tienen al principio y con cuáles se van después, ¿no? Pues Una y nos vamos.